Buenas noches. Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Y qué alegría estar aquí con ustedes. Pero es más la alegría de lo que vamos a hacer ahora. Eso es lo más bonito, lo más hermoso. Pueden sentarse. Y qué felicidad es abrir la Biblia y leer y meditar en la palabra del Señor. Aunque algunos dicen que la Biblia es un libro ya obsoleto. Eso dice la gente por allá que no cree en Dios, que no busca a Dios, que no les interesa. Y dicen que la Biblia es ya un libro pasado, que ya es obsoleto, que es una historia, que es un cuento muy bonito lo que hay ahí en la Biblia. Pero nosotros ahora vamos a leer y nos vamos a dar cuenta si sí es cierto o no es cierto de que está obsoleto. Y vamos a mirar que Dios es el que vivifica este libro en todos los tiempos, todas las veces que un hombre y una mujer abren la Biblia para leer con todo el corazón, para buscar a Dios. Entonces Dios vivifica su palabra, la hace viva y el Señor empieza a manifestarse en la vida de ese ser. Así como Dios se ha manifestado en nuestras vidas, se ha manifestado y nosotros leyendo este libro. Y leyendo, y de aquí sacamos muchas cosas, de aquí aprendimos que Dios habla, que Dios da los dones de profecía, de visiones, sueños, que Dios le habla al hombre. Está aquí en este libro, de aquí fue que lo sacamos, y resulta que eso Dios lo ha hecho en nuestra vida. Si el libro fuera pasado de moda o obsoleto, pues Dios no se manifestaría. Pero gracias a nuestro Dios que Él se manifiesta, y por eso es que yo soy muy feliz todas las veces que yo tengo la oportunidad de abrir la Biblia para leer o para contestar alguna pregunta, alguna duda, una inquietud. Yo soy la persona más feliz. Eso me produce a mí tanta felicidad. Hermanos, entonces hoy vine más a enseñar que me hagan las preguntas. Bueno, yo pienso que sí, todo es importante, pero lo que yo quiero hoy que nosotros leamos y que vamos a estar leyendo y vamos a gastar un tiempo leyendo. No sé si ustedes han leído Lamentaciones de Jeremías. ¿Cuántos han leído las Lamentaciones? Levanten la mano. Lamentaciones. Antiguamente yo leía Lamentaciones y no entendía nada. Yo no sabía de qué se trataba, de quién se trataba, porque ese libro habla de un personaje, de una virgen, de un pueblo. Yo no entendía. Gracias le doy al Señor que hoy en día ya entiendo. Dios me ha enseñado. Y hoy vamos a hablar algo de Lamentaciones. Por lo menos vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2 de Lamentaciones, no sin antes leer Segunda de Crónicas, ahí sí abran. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas queda antes de Esdras, en el capítulo 36. Me da mucha alegría estar aquí con ustedes y me da alegría que ustedes han sacado su tiempo. Seguramente los que trabajan dejaron de trabajar para venir hoy a la enseñanza. Dios les va a multiplicar. Segunda de Crónicas, capítulo 36. ¿Ya está listos, hermano? La historia comienza antes de que yo lea la historia del pueblo de Israel. Porque es que para nosotros poder entender Lamentaciones, tenemos que primero retroceder un poco en la historia y volvernos bastante tiempo atrás, porque si no, no vamos a entender Lamentaciones. Después de que ya nos sepamos un poquito la historia del pueblo de Israel, entonces ya las Lamentaciones va a ser hermosas para leerlas. Y el pueblo de Israel, recordemos para los lectores de Biblia, que se formó allí en Egipto, ¿no? Ustedes se acuerdan que fue en Egipto cuando José fue vendido por sus hermanos. ¿Se acuerdan la historia?
y se fue a vivir a Egipto, y luego fue su familia, sus padres, sus hermanos, y allí vivieron 430 años. Allí murió José, y cuando la gente salió de allí de Egipto, ¿por mano de quién? De Moisés, y ellos salieron de allí, Dios los llevó por mano de Moisés por el desierto. Allí en el desierto anduvieron 40 años, caminando para un lado, hicieron un laberinto, caminaban, salían de un punto, daban la vuelta y otra vez Dios los regresaba al mismo punto, porque Dios quiso como probarlos allí en el desierto, y la gente, el pueblo fue rebelde, muy rebelde, y ellos no adoraron a Dios, no buscaron a Dios, no le creían a Moisés. Dios se enojó mucho con el pueblo de Israel allí en el desierto los 40 años. Es por eso que la Biblia dice que Dios castigó a esa generación que salió de Egipto, los castigó en el desierto y todos murieron. Solamente quedaron vivos los que nacieron allí en el desierto, los niños, los niños y los que nacieron en el desierto fueron los que llegaron a la tierra de Canaán por mano de Josué. Ustedes recuerdan a Josué. Recuerdan que Josué, Dios le dijo, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esa es la historia bonita. Josué entra al pueblo de Israel, el pueblo nuevo, ya la nueva generación, porque los antiguos murieron todos en el desierto. Y llegaron allí a la tierra de Canaán, y ahí ese era su territorio que Dios les tenía preparado. Dios les había dicho que ese territorio fluía leche y miel, que había mucha bendición, mucha abundancia, mucha comida, que ellos no iban a sufrir. Y resulta que encontraron fue al contrario de lo que Dios les había prometido, porque por causa del pecado, entonces Dios permitió que quedaran algunas naciones en ese territorio y ellos fueran sus enemigos de los israelitas, y ellos pues les quitaran todas las bendiciones, la comida, todo aquello, las riquezas, todo eso se lo quitaban a los israelitas, y a ellos les tocó sufrir mucho allí en la tierra de Canaán, que se convirtió en el territorio de Israel. Es allí donde Dios ya pues se asienta el Señor, pero entonces tienen que pelear mucho, toda la vida duraron en guerra, en batallas con las otras naciones. Es así como nosotros leemos la historia y vemos que el pueblo de Israel le falló a Dios, pecaron, fueron idólatras, porque encontraron allí muchas naciones, muchos pueblos más bien, que eran idólatras y tenían muchas tradiciones y muchas costumbres, hacían cosas desagradables delante de Dios, y los israelitas hicieron todo lo que esta gente hacía y ofendieron a Dios. Nosotros cuando leemos a Jueces encontramos el castigo que Dios le daba al pueblo de Israel, se olvidaba del pueblo, o a veces les colocaba un juez que verdaderamente sabía gobernar, y otras veces el juez no sabía gobernar, y así de esta manera el pueblo de Israel estuvo sufriendo, pero también estuvo desobedeciendo a Dios siempre. Esa es la historia que nosotros leemos en Jueces. Después de Jueces viene Samuel. Nos acordamos de Samuel, que él fue un sacerdote, fue profeta y fue juez en Israel, y en la época de él pues la tierra tuvo un poco de reposo, un poco de reconciliación con Dios, hasta que aparece Saúl como el primer rey, luego David y así sucesivamente, luego Salomón. Ustedes saben la historia de Salomón. Entonces ya ellos como reyes, Dios dividió el territorio de Israel, que eran 12 tribus, Dios lo dividió en 10 tribus, era el territorio de Israel, y la otra tribu era la tribu de Judá. La tribu de Leví no fue contada, ellos eran aparte porque eran gente exclusiva para servirle a Dios, para ministrar delante de Dios. Así que el territorio se convirtió en el reino de Judá y el reino de Israel. Y luego ya durante todos esos reyes, empezaron los reyes a gobernar, el pueblo siguió pecando con los reyes, con los sacerdotes, con todos, empezaron a pecar y ofender a Dios, y Dios los desecha. El reino de Israel fue desechado de la presencia de Dios, y solo quedaba la tribu de Judá, el reino de Judá, donde hubo algunos reyes que hicieron lo malo, otros hicieron lo bueno delante de Dios.
Y así sucesivamente Dios puso sus ojos en el reino de Judá o en la tribu de Judá, cuya capital era Jerusalén, que nosotros siempre leemos en la Biblia la ciudad de Jerusalén en ese tiempo. Y esa ciudad de Jerusalén era la predilecta o la privilegiada en quien Dios había fijado su mirada para bendecir a la ciudad de Jerusalén, porque de allí, de esta ciudad, saldría el Salvador Jesucristo. Por eso el Señor tuvo mucho cuidado de esta tribu. Sin embargo, esta tribu pecó grandemente delante de Dios. Ellos también ofendieron a Dios y por eso Dios al final dictaminó castigarlos a todos. No solamente al reino de Israel, a las 10 tribus, sino también a los de Judá, a Jerusalén especialmente. Y Dios dictaminó un castigo, y el castigo fue que envió al rey, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo envió con todo su ejército para que arremetiera contra la tribu de Judá, contra ese territorio, y destruyera a Jerusalén y a sus habitantes. Ese ya fue el máximo castigo que Dios dio. Entre esos estaban los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ellos estaban allí profetizando todo lo que vendría para la ciudad de Jerusalén, la destrucción y el fin para el pueblo de Israel como tal, vendría su fin. Eso lo profetiza Ezequiel. Y Jeremías entonces también estaba profetizando, pero a ellos nadie le creyó, nadie le creía, sino que los perseguían para quitarles la vida o los llevaban a la cárcel. Es así como nosotros leemos, cuando leemos los reyes, cuando leemos las crónicas y leemos los profetas, nosotros estamos allí viendo toda esta historia y toda esta manifestación de Dios y todas estas realidades y el pecado del pueblo de Israel, la idolatría y el castigo. Entonces le llegó el fin al pueblo de Israel. Dios dijo: no voy a tolerarlos más, los voy a destruir, los voy a acabar, voy a exterminarlos, porque yo quiero formarme un pueblo al futuro, un pueblo santo, perfecto. Y este personaje que lo va a formar, pues el Señor Jesucristo, gloria a nuestro Dios. Entonces nuestro Dios, ¿sabe qué hizo? El Señor se guardó a un grupito de personas de Jerusalén y dijo: de ellos vendrá el Salvador, de este grupo que se llamará el remanente. Y él, para guardarlos, lo permitió que el rey de Babilonia los llevara prisioneros, esclavos, para Babilonia. Los llevó allí. Así que Dios los guardó, pero no fue con muchos premios ni con muchos aplausos, sino fue con mucha tribulación y humillación, porque se fueron como prisioneros para Babilonia. Allí estuvieron protegidos, su vida fue protegida, pero Dios permitió que ellos sufrieran también allí en Babilonia. Eso es lo que nosotros siempre escuchamos en la Biblia, que ellos duraron allí 70 años viviendo en Babilonia. Entonces, sobre eso, sobre ese fundamento, nosotros vamos a leer aquí en Segunda de Crónicas 36, el verso 17. El verso 17, que es cuando Jerusalén está sufriendo y viviendo sus últimos momentos de estar allí en Jerusalén, después de haber vivido por muchos siglos como pueblo de Dios, como el pueblo favorito, predilecto de nuestro Dios. Entonces aquí ya empieza el castigo y fue el fin del pueblo de Israel como el pueblo predilecto del Señor. Así que dice aquí en el verso 17, dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, porque dice que aquí es Sedequías, que era el que estaba reinando. Él estaba reinando cuando la ciudad estaba sitiada y cuando ya el rey Nabucodonosor con sus ejércitos había tomado la ciudad. Y este rey pues estaba ahí gobernando, pero era de lujo porque él no podía hacer nada, tenía que estar sometido al rey de Babilonia. Entonces aquí dice que este rey fue y se llevó a Sedequías, lo llevaron, le sacaron los ojos, lo llevaron a Babilonia. Bueno, hicieron muchas cosas, y entonces en el verso 16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios
y menospreciaban sus palabras, se burlaban de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces aquí está diciendo que estos reyes últimos de Jerusalén, Dios les mandó el profeta para que les predicaran, que en ese tiempo era Jeremías y Ezequiel, y dice que no los escucharon, sino que ellos se burlaron de los profetas. Y por eso entonces dice que Dios, por lo tanto, trajo contra ellos, contra estos reyes y estos principales de Jerusalén, trajo contra ellos al rey de los caldeos, que era Nabucodonosor, que mató a espada. Es mejor que ustedes lean, hermanos, el verso 17. Dios entregó en las manos de los caldeos o del rey de Babilonia, entregó a todos los principales, príncipes, reyes, y dice que de toda clase de personas, jóvenes, ancianos que estaban en la ciudad, dice que los entregó en la mano del ejército de Babilonia para que ellos les dieran muerte. Y el verso 18 dice: asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Sigan. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Y en este verso 19, hermanos, dice: quemaron la casa de Dios. Ustedes sabían cómo esa casa de Dios también tenía otro nombre. Se llamaba el templo de Salomón. El templo de Salomón. El templo que Salomón había construido con tantas riquezas, con tanto esplendor, fue destruido, dice. Quemaron la casa de Dios. Es decir, fue incendiado el templo de Salomón. Lo incendiaron. Dice: rompieron el muro de Jerusalén. Recordemos, hermanos, históricamente que las ciudades en la antigüedad eran amuralladas. Construían la ciudad y alrededor le ponían una muralla, ¿no? Para proteger, para la seguridad, para que nadie viniera, ningún intruso, a poseer la ciudad. Muy sencillo. Entonces las ciudades eran amuralladas. La ciudad de Jerusalén estaba amurallada. ¿Y qué es lo que dice aquí? Dice: rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos, ¿qué? Los palacios. Recordemos que el rey David había construido una ciudad pequeña dentro de la ciudad de Jerusalén. Él construyó una ciudad pequeña y construyó unos palacios para que el rey habitara con toda su gente. Y también estaba el palacio donde dice que era el palacio donde estaba el templo de Salomón, y también había unos palacios que concernían pues para Dios, para hacer los sacrificios y para hacer muchas cosas para homenajear a Dios, para honrar al Señor. Y David hizo sus palacios, y se llamaba la ciudad de los palacios del rey, se llamaba el Monte Santo. A eso él le puso el nombre de el Monte Santo, el Monte de la Santidad llamaban, porque allí estaba Dios, en el templo que Salomón había hecho. Allí estaba Dios, allí se manifestaba Dios una vez cada año. Y por eso el rey David, cuando él construyó estos palacios, los hizo con esa reverencia para honrar a Dios. Y de ahí es que nosotros a veces leemos en Salmos, cuando dice que los palacios del rey, que quién estará en el monte santo, quién estará en el monte de la santidad, porque eso físico que hizo David y Salomón, que construyeron, estaba siendo el símbolo o el significado o el prototipo de la iglesia del Señor Jesucristo, del templo del Señor, que dice la Biblia que también es un palacio, que es un edificio y un palacio lleno de tesoros. Es lo que dice Dios de su iglesia.
Y sin embargo, pues nosotros somos seres humanos, pero la belleza espiritual que Dios pone en nosotros, pues es algo inigualable, algo hermoso y resplandeciente para aquel que está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, David y Salomón hicieron estos palacios y significaban el palacio espiritual al futuro, la iglesia que Cristo Jesús iba a construir. Entonces, por eso dice aquí, vuelvo y repito, quemaron la casa de Dios, es decir, el templo de Salomón, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Estos que escaparon de la espada fueron los que Dios quiso que se fueran para Babilonia, porque ellos serían el remanente, por medio de ellos vendría Cristo. Y entre ellos recordemos que estaba Daniel y sus amigos, ellos iban también entre estos cautivos. Y dice, fueron siervos del rey y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Entonces muchos años pasaron y estos príncipes y este remanente que estuvo allí en Babilonia 70 años fueron los sirvientes del rey y sus hijos. Por eso leemos la historia de Daniel, que él estaba en el palacio del rey y él no quería comer la comida del rey, sino comer legumbres para no contaminarse de la comida inmunda que comía esa gente en ese tiempo, porque él no se quería contaminar, porque Dios había dicho que había ciertos alimentos inmundos y ciertos alimentos limpios. Y él, para no contaminarse con la comida inmunda que el rey comía, entonces dijo, yo comeré legumbre nada más. Eso lo leemos en Daniel, ¿no? ¿Han leído Daniel? Los que no hayan leído, les invito a que lean Daniel. Entonces dice aquí que hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Entonces, ¿cómo les parece que en Jerusalén y en todo el territorio de Israel, durante esos 70 años que estuvo allí ese grupo de remanente esclavo en Babilonia, entre tanto la tierra reposó, descansó? La tierra descansó del pecado de los seres humanos que estaban allí, de los judíos, los que vivían en Judea, y del pueblo de Israel. Entonces dice que la tierra descansó, dice la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó la tierra hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y esos 70 años los profetizó Jeremías. Entonces, cuando esto sucedió, cuando estas cosas que nosotros acabamos de leer sucedieron, Jeremías estaba allí en la ciudad, él estaba ahí. Él estaba allí en Jerusalén, pero él lo habían llevado a la cárcel y él estaba contado como la gente pobre, como la gente común del pueblo. Nadie le daba importancia. Por eso fue que él se salvó pues su vida de perecer, porque él estaba allí. Fue testigo de toda la desolación y la destrucción de Jerusalén. Estuvo allí, pero Dios usó a Jeremías para dar la profecía del momento y profetizar para el futuro. Y entonces Jeremías, en medio de ver la desolación, le parecía que él comenzaba a llorar y a sufrir mucho, de ver la ciudad de Dios, de ver esa Jerusalén que Dios había escogido, en la cual Dios había dicho que se manifestaría y que sería para siempre. Dios decía que él estaría allí con ellos para siempre. Él sufrió y le dio mucha tristeza. El Espíritu Santo toma a Jeremías y comienza él a cantar, a endechar o a trovar como una poesía que se habla para los muertos. Dice que una endecha es como un discurso, como una disertación que se da a un personaje cuando muere, donde le resaltan toda su vida, sus cualidades y sus triunfos y todo lo bonito de esa persona. Entonces Jeremías comenzó a endechar a la ciudad de Jerusalén, y eso lo tenemos aquí en Lamentaciones capítulo 1. En Lamentaciones se compone de
5 capítulos, y todos los 5 capítulos hablan de la endecha o la disertación que Jeremías expresó sobre Jerusalén, porque fue destruida, acabada, y el templo del Señor profanado y destruido, quemado, puesto a fuego, arruinado. Fue el templo del Señor y la ciudad también. Y así que Jeremías, tomado por el Espíritu de Dios, él como profeta, comenzó sus lamentos. Y en medio de sus lamentos, entonces vamos a leer qué era lo que él tanto decía, porque ahora sí ya vamos a entender las lamentaciones. Si ustedes las habían leído y no habían entendido, ahora sí vamos a entender. Y dice en el capítulo 1, ¿están listos? ¿Listos? Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? ¿A quién se refería? Ah, ¿sí ven que es fácil entender? Qué fácil, ahora sí nos enamoramos de Lamentaciones. Y vamos a leer bastante, una y muchas veces Lamentaciones. Entonces, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. ¿Y por qué viuda? ¿Quién la abandonó? Dios, porque Dios decía que Él era el esposo y que Jerusalén era la esposa de Dios. Él siempre lo dijo en los profetas, con Isaías, con Ezequiel, con todos ellos decía que Jerusalén era su esposa y que Él era el marido. Entonces dice, ha quedado como viuda. La señora de provincias, ¿qué significa la señora de provincias? La principal, ¿qué más? Era capital y era ¿qué? Rica, porque era una ciudad esplendorosa, rica, era la dueña y señora, era donde estaba el rey gobernando sobre todos los demás reyes del mundo, así fueran paganos, pero el rey de Judá era lo mejor, lo principal que había. Entonces por eso dice, la señora de provincias se ha convertido en ¿qué? En una tributaria. ¿Qué es tributaria? Dependiendo ahora en la miseria y pagando impuestos y humillándose ¿a quién? A los reyes. En aquel tiempo, ¿a quién? Al rey de Babilonia. Entonces, sí ve que estamos entendiendo ahora sí, ¿no? Ay, qué fácil es aquí, ¿no? Es muy fácil. En el verso 2 dice, amargamente llora en la noche. ¿Quién llora? Bueno, la Jerusalén. Pero como Jerusalén es compuesta de hombres y mujeres, que eran los reyes, los príncipes, los sacerdotes, los profetas, los levitas, los ancianos del pueblo, ellos todos eran Jerusalén, y dice, amargamente llora en la noche. Así que esta Jerusalén amargamente llora en la noche. Claro, ella no lloraba los muros ni la parte inanimada no lloraba, pero los seres humanos, los que se fueron cautivos para Babilonia, sí lloraban amargamente por lo que perdieron. Entonces dice, sus lágrimas están en sus mejillas, no tiene quien la consuele de todos sus amantes. ¿Ve? Porque dice que no tiene quien la consuele. ¿Quién la consolaba antes? Dios. Nuestro Dios. ¿Y Dios se enojó por qué? ¿Por ser qué? Adúltera. ¿Y cuál fue el adulterio? Idolatría. La idolatría. Entonces Dios la abandonó, el marido la abandonó. Y empezó a conseguir amantes, dice que los sirios, los asirios, los egipcios, los de Babilonia, los amorreos, los heveos, los heteos, dice que todas esas naciones fueran idólatras y Jerusalén se fue tras ellos a hacer la misma idolatría de ellos y por eso Dios le dijo que se había ido con sus amantes. Trató a Jerusalén como una mujer, ¿no? Esa fue la comparación que le dio, como si ella fuera una mujer de carne y hueso que se fue con todos esos amantes y se olvidó de Dios. Entonces, por eso dice que aquí, dice que no tiene quien la consuele, dice de todos sus amantes, dice, todos sus amigos le faltaron y se volvieron, ¿qué? Enemigos.
Así fue, porque el rey de Babilonia, después de ser el amante, vino con su ejército y los destruyó. Todos fueron muertos, a espada, con hambre, con pestilencia, y los que se llevó prisioneros allá para Babilonia. El 3 dice, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Aquí, ¿por qué está mencionando que Judá ha ido en cautiverio? ¿A quién se refería? Al remanente que se llevaron para Babilonia. Dice, fue en cautiverio a causa de la aflicción. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras, las calzadas de Sión. Entonces aquí ya le dice Sión, ya no le dice Jerusalén, sino Sión. Dice, las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. ¿Y cuáles eran las fiestas solemnes? ¿Quién se las inventó? Dios le había dicho a Moisés en el desierto que había que celebrar unas fiestas en el año, ¿no? Pero las principales eran la fiesta de la Pascua, y luego la fiesta de tabernáculo, la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, había muchas fiestas que Dios había dicho que había que celebrar durante el año, pero esas fiestas era para que el pueblo fuera a orar, a alabar a Dios, a glorificar a Dios. No eran fiestas como las que hacen hoy en día en los pueblos y en las ciudades y en algunos lugares, que es de borrachera, y coman y emborráchense, embriáguense, cometan homicidios, cometan toda clase de pecado. Esas son las fiestas que hacen hoy la gente en los pueblos. El pueblo de Israel, Dios les dijo que hicieran fiestas, pero eso era ayunar, orar y estar todo el día alabando a Dios y glorificando a Dios. Esas eran las fiestas. Y aquí dice que las está extrañando, que Sión está extrañando las fiestas solemnes, porque no hay ni quien las haga, ni quien vaya tampoco a la fiesta. Dice, todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen. ¿Y por qué gemían? Porque los sacerdotes también cometieron el pecado de adulterio. Ellos también fueron adúlteros, también fueron idólatras y ofendieron a Dios los sacerdotes. Y dice, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Ella, la Sión o la Jerusalén. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados. Es decir, que Dios le dio la prosperidad a los enemigos de Israel, a los enemigos de Jerusalén. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sí, fueron rebeldes. Ellos fueron rebeldes desde que salieron de Egipto por mano de Moisés. Desde ahí comenzó la rebeldía del pueblo hacia Dios. Y dice, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Sí, porque se fueron para Babilonia. El 6, lean. Y dice, desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. ¿Por qué está diciendo que desapareció toda su hermosura? ¿Algo fue lo que pasó? Que la ciudad fue, ¿qué? Incendiada, los palacios incendiados, el templo de Salomón incendiado, destruido. Se llevaron las riquezas y no quedó sino los escombros. Entonces, pues a eso, ¿cuál belleza le vamos a decir? Escombros fue lo que quedó. Entonces, por eso dice, desapareció de Sión la hermosura. El 7, Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Los enemigos eran las demás naciones extranjeras y entre ellos principalmente el rey de Babilonia. El 8, lean el 8. Vemos así como Dios trata a Jerusalén como si fuera una mujer, como si fuera una mujer de carne y hueso. Así es que Dios está tratando a esta mujer. Es así como nosotros hoy debemos cuidarnos mucho de no fallarle a nuestro Dios, porque Él nos trata a nosotros como su esposa.
Dice que nosotros somos la esposa del Cordero. Entonces, eso es un misterio grande, pero nosotros tenemos que tener esa dignidad y no dejarla perder jamás. Jamás, para que nadie se burle de nosotros. El burlador, el enemigo que tenemos, no se burle de nosotros. Así como se burló de este pueblo, de esta ciudad. El 9, su inmundicia, dice, la inmundicia de Jerusalén, dice, su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Entonces está orando, y aquí se ve que el profeta interviene de vez en cuando, él diciéndole al Señor que tenga misericordia, ¿no? El verso 10, extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones. Sí, dice que Jerusalén vio entrar a los ejércitos, a los soldados del ejército de Babilonia, entraron al santuario y lo destruyeron, robaron, quitaron todo lo preciado, los tesoros, para robárselo, y lo demás lo prenden a fuego. Entonces, por eso dice que ella ha visto entrar en su santuario las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Dios les había dicho a los israelitas que ellos no se fueran a hacer las alianzas ni a unirse, a hacer las costumbres y a hacer todo lo que las demás naciones hacían, porque ellos tenían que ser singulares, ellos tenían que ser apartados, ser solamente de Dios, y apartados de no hacer las costumbres de los demás pueblos y naciones. Dios les había dicho, y ellos no obedecieron. Y por eso aquí, en esta endecha, en este lamento, le está diciendo que estas naciones, que estos enemigos, cuando entraron y profanaron el santuario, dice que Dios les había ordenado que en su congregación de Dios no podía entrar ningún extraño, ningún extranjero, y que no se cumplió esa palabra de Dios. Por el contrario, entraron para profanar. El 11, todo su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Entonces aquí está Jeremías tomando la vocería de Jerusalén, tomando la vocería de ellos, y le dice a Dios, mira, oh Jehová, estoy abatida. Dice abatida porque está el Señor hablando con una mujer, Jerusalén. Y le dice en el verso 12, léanlo por favor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. Ahí está hablando esa Jerusalén. Está Jeremías tomando la voz de Jerusalén para hablarle a Dios, para orarle a Dios. Así como hace el Señor Jesucristo, que Él ora al Padre por nosotros. Él toma en nuestro lugar y le clama al Padre por nosotros para que Él tenga misericordia de nosotros. El verso 14. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Sigan. Entonces ahí dice en el 15, dice que el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes, es decir, el ejército de Israel, porque en el ejército pues estaban los valientes, estaban esos hombres fuertes que se enfrentaban con los otros valientes y a ver quién iba a ganar la batalla. Y dice que como todos fueron destruidos, acabados, derrotados, dice el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes, a todos mis soldados. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor la Virgen, hija de Judá, es decir, Jerusalén.
Por esta causa lloro, dice, por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Ese es el lloro, el lamento o la endecha de Jeremías, que está interviniendo y haciéndose pasar por Jerusalén delante de Dios. Seguimos con el 17. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Aquí se está refiriendo también a Daniel, porque Daniel fue llevado con sus amigos, y él era joven, ahí dice que él era un joven, eran jóvenes. Dice, mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, está diciendo Jerusalén, pues sabemos que está Jeremías hablando, endechando, ¿no? Disertando este lamento con lágrimas delante de Dios y hablando por Jerusalén. Entonces dice, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Eso fue cierto, porque nosotros cuando leemos la historia, dice que como la ciudad duró 2 años sitiada la ciudad de Jerusalén, nadie podía entrar ni salir, y se acabó la comida dentro de la ciudad. Cuando se acabó la comida en la ciudad, dice que las mujeres se comieron sus hijos, que las mujeres se comieron a sus hijos del hambre, y que cuando las aves pasaban volando y hacían su necesidad fisiológica, ellos se comían eso de las aves. Y esperaban que pasaran aves volando por ahí para que les dejaran comida, que era el excremento de las aves. Eso cuenta la historia, que ese fue el castigo que Dios les dio a ellos por haberle faltado a Dios, porque le fallaron a Dios, porque se volvieron idólatras, pecadores, malos se volvieron. Entonces por eso Dios se enojó, y ellos entonces, los que estaban dentro de la ciudad, murieron de hambre, y los otros de la peste, por los cuerpos descompuestos, que no había quien les diera sepultura. Entonces se descomponían y dio peste, enfermedades. Entonces la gente adentro murió de hambre y de peste, y la gente fuera de la ciudad de Jerusalén con la espada del ejército de Babilonia. De esas 3 maneras fue que perecieron todos ellos y murieron. Solamente fueron protegidos los que se llevaron cautivos a Babilonia. Entonces seguimos en el verso ¿qué? El 20. Entonces por eso dice, mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida, dice. El 20, mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estrago la espada, sí, por fuera. La espada, fuera de los muros de Jerusalén, era la espada de los soldados de Babilonia. Y por dentro señoreó la muerte, murieron de hambre y de enfermedad de peste. Sigan con el 21. Aquí está hablando de una promesa que Dios había hecho. Dios siempre hizo una promesa, dijo, el día de Jehová. Cuando venga el día de Jehová, cuando se manifieste el día de Jehová, será de bendición, será de salvación para todos. Y el día de Jehová es el Señor Jesucristo. Y el Señor siempre le habló a ellos de ese día especial a través de los profetas, y ellos nunca creyeron, nunca le dieron importancia, pero por eso el profeta aquí les recuerda. Dice, oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Dice, harás venir el día que has anunciado, y serán como yo. Entonces dice, claro, el día que tú has anunciado, pues ahí sí vamos a tener victoria y triunfo. Pues el día del Señor sí vino y se manifestó, que fue el Señor Jesús, pero ellos ya no lo pudieron disfrutar. Otros fueron los que disfrutaron, y otros son los que hemos venido a disfrutar el día del Señor, el día de Jehová, que es Cristo.
Bendito y alabado el Señor. Glorificado el Señor. En el verso 22 dice: venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Y así, hermanos, que si leemos el 2, el 3 y el 4 y el 5, sigue hablando de lo mismo, de esta ciudad, de esta tristeza. Y yo pienso que alcanzamos a leer un poquito del capítulo 2, aunque sea hasta la mitad. Dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Entonces la hija de Sión, pues era Jerusalén. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Dice que Dios derribó del cielo a la tierra, le quitó la hermosura al pueblo de Israel. Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, es decir, todos los palacios que había construido Salomón. Humilló al reino y a sus príncipes. ¿Cómo que no? Los humilló. Los reyes fueron llevados cautivos a Babilonia. Al uno le sacaron los ojos, a los otros los llevaron allá, los tuvieron en la cárcel. Entonces fueron humillados los reyes. Y dice en el verso 3, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra y su mano derecha frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Lean el 4. Vean lo que el Señor dice que el Señor hizo. Entonces dice que Dios se convirtió en el enemigo de ellos. Dice, entesó su arco, es decir, lo preparó para tirar la flecha. Dice, entesó su arco como enemigo. Afirmó su mano derecha como adversario. ¿Quién era el que estaba haciendo eso? Dios con el pueblo de Judá. Dice, y destruyó cuanto era hermoso. ¿Qué era lo que era hermoso? Los palacios del rey, el templo que Salomón había construido para Dios, y también la misma ciudad de los habitantes, que era una ciudad hermosa también. Entonces dice, destruyó lo hermoso. ¿Quién hizo? Su enemigo, que ellos se forjaron, que era el mismo Señor. El mismo Señor se convirtió en el enemigo. Dice, en la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Sí, porque fue incendiado todo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Sigan. Desechó al rey, desechó al sacerdote, porque como les decía que los sacerdotes también estaban en ese pecado de idolatría, dentro del templo del Señor haciendo la idolatría, y así es como vemos como aquí Dios destruyó y terminó, y le llegó el fin al pueblo de Israel, le llegó su fin al pueblo de Israel como ese pueblo santo, como esa tierra santa, como ese pueblo privilegiado por Dios, le llegó su fin. Este fue el fin, y este fin jamás, hasta el día de hoy, lo han recuperado ni lo recuperarán. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo de hoy es un reino espiritual, y hoy sí hay un rey, y está reinando un rey, y el rey sigue y gobernando Dios, pero espiritualmente. El Señor Jesucristo es ese rey. Entonces, si la gente de hoy quiere vivir con Dios, disfrutar de Dios, tienen que creer en el Señor Jesucristo como Dios. Y dice aquí en el verso 7, desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios, hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en el día de la fiesta. Sigan.
El Señor personifica a los muros y a todos los está personificando, porque realmente no fue la parte física la que se lamentó, sino los seres humanos que perecieron allí. El 9 dice: sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos, su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas, la ley de Dios no está entre esas naciones. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Dice que ya los profetas tampoco Dios no les quiso revelar nada, porque ya el pueblo, como había desobedecido y ya Dios estaba enojado y los desechó, entonces Dios no le dio visión al profeta para dar revelaciones. Todo se escondió, todo Dios se apartó de todos. Quedaron apenas con el título de profetas, pero sin visión de Dios. El 10, sigan. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. La hija de mi pueblo, pues Jerusalén. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Siga. Es decir, muriéndose de hambre. ¿Qué testigo te traeré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen, hija de Sión? Dice, el Señor primero le decía que era una adúltera, ¿no? Que era toda una adúltera, y después le dijo que era la virgen. La trató de la virgen. Entonces, lo que hace Dios, para Él no hay nada imposible. Lo puro, lo impuro lo convierte en puro después. Eso hizo el Señor con nosotros. Éramos impuros y ahora nos purificó. Bueno, entonces dice, estamos en el 13. ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Aquí dice que los profetas vieron visión mentirosa y ellos profetizaban en falso. Los profetas profetizaban falsamente a los reyes y a los príncipes, por cuanto ellos ya habían perdido la gracia y la bendición de Dios. Dios no les quiso hablar, entonces los profetas les profetizaban mentira para que fueran más engañados y cayeran más en el pecado. Entonces dice aquí, tus profetas, o léanlo ustedes. ¿Cómo les parece eso? ¿Por causa de qué? Del pecado, Dios se enojó. Que el Señor nos guarde hoy, porque hoy también el Señor en su iglesia, también tiene el Señor gente, profetas, visiones, sueños, profecía. Y que el Señor nos guarde a nosotros, que Dios permita que nos engañen con falsas profecías y visiones, solo por mi desobediencia, solo por mi pecado, por mi necedad, mi rebeldía, que eso nunca suceda. Que nosotros nos guardemos y estemos siempre al día con nuestro Dios, para que Él nunca permita que venga la mentira a engañarnos y que caigamos en el error como les pasó a ellos. Entonces dice, estamos en el verso, en el 15, y dice: todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: es esta, mire lo que decían, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? La gente burlándose dice, ¿es esta la ciudad que dicen que Dios es poderoso, que el Dios de los israelitas tan poderoso, que hace milagros y señales y que es el Dios más poderoso y más fuerte que todos los dioses? ¿Es este el pueblo de Él? ¡Qué burla! Eso es lo que hoy también el Señor nos enseña y nos dice que nosotros no tenemos que ir a hacer quedar en vergüenza la palabra de Dios.
de nosotros decirle a la gente, yo soy de una iglesia, de la única iglesia de Dios, de la única iglesia del Señor, es que la iglesia donde yo voy es la única, es que es la perfecta, es la santa, es que Dios esto, Dios lo otro, Dios habla y Dios nos consuela y hace milagros, y yo doy mal testimonio. Entonces, ¿qué va a decir la gente? Dice, ¿y esa es la iglesia donde usted va? ¿Usted cómo vive? Usted es una persona que hace cosas indebidas. Miren el pecado suyo. Y si dice que es de una iglesia donde Dios se manifiesta y que Dios le habla y que Dios hace milagros, pues no le creo. Pues usted es un mentiroso, usted es una mentirosa, porque yo no le creo, porque ese no es su testimonio. Para que usted diga que está yendo a la iglesia donde Dios se manifiesta. Es eso, hermanos. La gente o el mundo nos va a sacar en la cara estas cosas. Por eso tenemos que dar buen testimonio a los de afuera, para que la gente crea que donde nos congregamos, Dios se manifiesta. Y aquí dice, ay, ¿dónde vamos? Me pierdo. En el 16, todos tus enemigos abrieron contra ti su boca. Se burlaron, crujeron los dientes, dijeron, devorémosla, ciertamente este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. Lean. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas, cual arroyo día y noche. No descansen ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Sigan. Todo eso aconteció, todo aconteció. Y aquí está diciendo, dice que por qué las mujeres tuvieron que comerse sus niños, el fruto de su vientre, que por qué dentro del santuario murió el sacerdote y el profeta, porque eso les quitaron la vida, entraron y les quitaron la vida ahí dentro del templo. Entonces dice, ¿cómo es posible? Está diciéndole, Señor, ¿cómo es posible que esto haya acontecido? El verso 21, niños y viejos yacían por tierra en las calles, mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada, mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Siga. Dice, has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad, en el día del furor de Jehová, no hubo quien escapase ni quien quedara vivo. Los que crié y mantuve, dice el profeta, los que crié y mantuve, mi enemigo los acaba de decir, yo crié y mantuve a un pueblo con mi profecía, con mi doctrina, con mi amonestación, con mis consejos, con mi llamado de atención, vocero de la palabra del Señor. Dice que los crió, los mantuvo, y que vino el enemigo y lo arrasó y le robó y le quité todo. El enemigo, eso hizo. No vamos a seguir leyendo más porque el tiempo no nos da, pero ¿cómo les parece? Ahora sí a ustedes les gusta Lamentaciones, ¿cierto? No es sino que lean después como tarea. Lean el capítulo 3, lean el capítulo 4 y el 5, que habla de esa mujer que le falló a Dios y que Dios la dejó viuda, desamparada, y acabó con ese pueblo. Porque el Señor acabó con este pueblo. Este fue el fin del pueblo de Israel. Cuando ustedes lean al profeta Ezequiel, hay un título que dice, el fin viene. Y el fin viene era para el pueblo de Israel. Y cuando habla un título que dice, el atalaya, ¿no?
el atalaya de Israel. El atalaya era el profeta que Dios había puesto para decirles a ellos que iban a ser destruidos, que se arrepintieran y se pusieran al día con el Señor, y ellos no quisieron escuchar, sino que siguieron en su pecado, y por eso Dios acabó con el pueblo de Israel. Porque ¿qué sucedió después de esto? Después de que el remanente fue llevado a Babilonia, ellos duraron allí 70 años. Y después de los 70 años, allí pues Dios no se manifestó durante los 70 años porque ellos estaban en una nación extranjera. Ellos tuvieron que hacer pues de pronto las idolatrías de la nación. Y Daniel, que estuvo en el palacio, pues ellos vemos cómo Dios lo guardó, lo protegió, porque él fue muy celoso de hacer la voluntad del Señor. Él fue un joven cuando lo llevaron de Jerusalén, lo llevaron prisionero. Y ahí cuenta la historia que después de los 70 años es cuando Dios manda a Esdras, a Nehemías, que ustedes han visto que está Esdras y Nehemías, y Dios los envía a Jerusalén y les dice, cuando el reinado de los persas, aquí dice que estuvieron 70 años hasta que vino el reino de los persas, porque estaba el reino de Babilonia. Se acabó el reino de Babilonia y empezó el reino de los persas, entre ellos un Darío, rey de Persia. Dice que Dios le tocó el corazón a Darío, rey de Persia, y Dios le ordenó, le dijo, deje ir a mis hijos, a los que están aquí, déjelos que se vayan para Jerusalén, porque necesito que ellos vayan a reconstruir la ciudad y el templo y los muros. Entonces, este Darío obedeció a Dios y les dio permiso a ellos de salir del país para ir a Jerusalén, y le mandó gente que les ayudase también. Y es cuando comienzan a construir nuevamente la ciudad, los muros, y a hacer un templo, pero el templo que hicieron ya era pobre, era ya un templo muy pobre, muy sencillo, ya sin ninguna riqueza, sin nada, porque ellos no tenían dinero. Hicieron un templo, y luego sigue la historia, y dice que ya Dios no les dio profetas, ya Dios ya no hacían las fiestas, ni las fiestas que Dios les había ordenado hacer, porque ya todos estaban esparcidos por todas las naciones, y había mucha gente viviendo también que llegó a Jerusalén, gente de otras naciones a habitar en Jerusalén. Se volvió pues una ciudad cosmopolita, de tal manera que ya no eran solo judíos, y así en la historia cuenta que ellos ya duraron sin Dios, sin la manifestación de Dios, sin profetas, sin que Dios les hablara. Duraron 430 años. En 430 años llegó Cristo Jesús. Pero antes de eso, ellos tuvieron otro reino, después de los persas, el reino de los medas, después llegó el reino de los griegos, y después de los griegos vino los romanos. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, estaba el rey, los romanos gobernando el mundo. El reino de Roma, de los romanos, duró 500 años. Entonces, por eso es la historia, por eso el Señor Jesús también estuvo en días, predicando su evangelio en días difíciles, de gobiernos muy difíciles, y todo fue muy difícil. Y la predicación del evangelio del Señor fue muy difícil, y por eso es que el Señor Jesús, cuando apareció, la gente del pueblo en Jerusalén se alegraban algunos y decían, el Señor se acordó de nosotros y nos ha enviado un profeta. Y se pusieron felices cuando apareció Juan el Bautista. Dijeron, ay, el Señor al fin se acordó de nosotros. Tantos años, más de 430 años, y hasta ahora el Señor nos manda un profeta. Y ellos eran felices, el pueblo común y corriente, porque los principales y los gobernantes, ellos no creyeron en el Señor ni en Juan el Bautista, y por eso sabemos la historia de todo lo que aconteció. Y así que por eso el Señor Jesús dijo, mi reino no es reino de este mundo, porque todos le querían hacer rey, querían que se levantara otra vez el reinado, otra vez ahí en Judá, y que el Señor Jesús fuera el rey. Dijo, no, mi reino no es de este mundo, es del otro mundo mi reino. Así que el Señor ahí por eso les enseñó, la gente no entendió, no creyeron, porque dijeron, habla locuras que no entendemos. Queremos un rey, queremos libertad, queremos un pueblo como en la antigüedad, pero ya nunca lo volvieron a tener porque perdieron esa bendición. Por eso el Señor Jesús dijo, ahora mi evangelio es lo que se va a predicar. Ahora el Espíritu Santo es el que va a venir
y va a estar con la congregación, y va a estar con la gente, con los que crean en mí, con mis seguidores, y para siempre van a estar. Y el Espíritu Santo va a estar enseñando y guiando y orientando a la gente. Y el Señor ya fue cuando nos hizo las promesas, y es que yo les voy a dar profetas, les voy a dar apóstoles, evangelistas, voy a dar los dones espirituales, el don de hablar lenguas, el don de profecía, el de sanar los enfermos. Todo eso el Señor prometió. Dijo, todo eso mis seguidores lo vivirán, para que crean que yo estoy diciendo la verdad y crean que yo sí vengo de parte de Dios. Entonces todo eso es lo que nosotros hoy estamos viviendo, y deberíamos vivir algo más, pero nosotros, nuestra debilidad de nuestra carne, entonces alejamos al Señor, no permitimos que el Señor venga en plenitud a nuestra vida, a nuestro ser, a manifestarse por culpa de nosotros. Pero estamos en la lucha para alcanzar esas bendiciones y esas promesas del Señor, para que nosotros no seamos un pueblo, para que nosotros no seamos un pueblo como fue el pueblo de la antigüedad, desobediente, necio, rebelde, duro de corazón, sino que nosotros sí queremos darle al Señor lo que Él se merece, y que con la ayuda del Señor, pues Él va a permitir que nuestro corazón sea muy sensible, un corazón, ¿no?, de buenos sentimientos, lleno de valores, de buenos frutos para Dios, que nosotros sí realmente valoremos a Dios, valoremos su nombre, su poder, su misericordia, sus promesas, y que podamos darle a Dios lo que Él se merece. Eso es lo hermoso. Así que les hice a ustedes un recuento de principio a fin bíblico, como para que nosotros nos formemos bien las ideas, y cuando leamos la Biblia ya la vamos a entender mejor, porque ya vamos a entender y nos vamos a ubicar en el contexto, y vamos a entender de quién es que está hablando Dios, por qué está hablando esto, por qué lo dice. Entonces, esto es muy maravilloso. Así que en otra oportunidad, pues seguimos leyendo Lamentaciones hasta que terminemos, para ver qué más es lo que Dios dice. Entre tanto, pues hay que seguir leyendo la Biblia para aprender lo bueno y lo malo, e imitar lo bueno y desechar lo malo, y hacer la voluntad del Señor, y decir, ellos hicieron eso, me voy a cuidar de yo ir a caer en esta trampa, me cuido de caer en este error, yo no voy a caer en este error, yo sí voy a ser inteligente de aferrarme a mi Dios, y que Él nunca se vaya a separar de mí, que nunca nos vaya a dejar solos, que Él nos escuche cuando nosotros oremos a Dios en nuestras necesidades, peticiones, en todo, y que Él esté siempre con nosotros. Así que gracias a nuestro Dios. ¿Y cómo les pareció la lectura? Hermosísimo, hermoso. Yo antiguamente leía, y cuando yo comencé a leer yo no entendía de quién se hablará, de qué será eso, le está hablando a una mujer, quién sabe qué mujer será. Y ahora ya entiendo, gracias al Señor. Por eso vivo enamorada de este libro, enamoradísima. Entonces, bueno, yo quiero que ustedes aprendan a ser maestros y maestras de la palabra del Señor. Entonces hay que leer mucha Biblia. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a estar orando al Señor. Vamos a estar haciendo ahora una oración, y ¿por qué no oramos siquiera unos 5 minutos y le damos libertad al Señor? Libertad, es decir, libertad al Espíritu Santo, unos 5 minuticos de darle gracias a nuestro Dios, y también y hablemosle al Señor de lo que acabamos de leer de Lamentaciones también, digámosle algo al Señor sobre eso, que aprendimos mucho. Y que queremos que el Señor esté con nosotros, que no nos deje, que no se enoje con nosotros como se enojó con esta mujer Jerusalén. Bueno, sino que la Jerusalén celestial, que nosotros estamos aspirando a ser la Jerusalén celestial, el Señor siempre esté contento con ella. Bueno, vamos a estar orando. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios de Abraham,
nuestro Dios de Isaac, de Jacob, nuestro Dios de Moisés, de Josué, nuestro Dios que estuviste con Samuel, le hablaste al rey David y a todos los personajes, le diste victorias a Daniel allí en Babilonia. Ese Dios poderoso que hace miles de años se manifestó, ese es nuestro Dios hoy. Eres tú, mi Señor, el mismo, porque tú eres el mismo ayer y hoy. Y han pasado miles de años y tú eres el mismo, no has cambiado. Tu amor es eterno, tu misericordia. Tú eres enérgico, tú eres exigente, mi Señor. Tú, Señor, nos enseñas tu palabra, nos das tus mandamientos, nos das órdenes y nos bendices, nos perdonas, nos tienes paciencia, nos toleras, nos consuelas y nos haces promesas maravillosas, Señor. Qué hermoso, Señor. Qué hermoso es haber conocido tus caminos. Qué hermoso haber conocido tu palabra. Qué hermoso haber conocido este contexto. Qué hermoso, Señor. Cada vez que leemos la Biblia y cada vez que estamos más meditando en ti, Señor, necesariamente, mi Señor, vienen bendiciones, vienen muchas bendiciones espirituales para muchos, viene mucho trabajo para muchos, viene mucha comprensión y mucha inteligencia que les voy a dar a muchos para que lean mi palabra, para que estudien y analicen, y yo les voy a dar muchas revelaciones, les voy a preparar el entendimiento, les voy a preparar el corazón y les voy a dar fuerzas y ánimo y alegría para que se entusiasmen y aprendan y busquen mi rostro y lean la palabra y me sigan, porque yo voy a bendecir, yo voy a dar triunfos espirituales, porque triunfos materiales constantemente yo les estoy dando a quien lo necesita. Aunque a muchos les he puesto disciplinas y los he puesto en tribulación para que se corrijan, para que estén al día en lo mío, para que se preparen y estén bien puestos en mi obra, en mi palabra, haciendo el bien, obedeciendo mis caminos. Y por eso les he probado y les he dado castigos de esta manera. Pero triunfos espirituales voy a dar abundancia a muchos. Y vienen muchos cambios espirituales para muchos corazones, porque el entendimiento será abierto y voy a quitar todas esas mentes entenebrecidas y voy a despejar y a quitar dudas y temores. Estaré quitando toda duda y todo temor y estaré permitiendo que se conviertan muchos corazones sinceros en mi camino, en mi obra, porque voy a estar levantando mucha gente llena de lo mío, llena del poder de lo alto, para enseñar, para predicar, para corregir, para apoyar y consolar, para que viajen y prediquen y evangelicen a muchos en muchas naciones y a muchas lenguas, a muchos idiomas, porque yo estaré preparando y estaré dando el poder y el respaldo a aquellos que yo enviaré. Así que sigan adelante y prepárense y busquen de corazón. No se atemoricen ante nada ni ante nadie. Clamen que yo estoy cerca de todos ustedes para oír la oración y para dar las bendiciones. Clamen con mucho entusiasmo y no duden que yo estoy escuchando la oración. Si no actúo inmediatamente es porque la persona no lo merece por el momento, no le conviene. Pero en el día señalado llegará en que le daré su bendición, su protección, le daré el privilegio de conocerme y le daré el privilegio de recibir lo prometido,
porque hay muchas promesas de por medio que muchos están esperando recibir, pero todos lo recibirán en su tiempo, en su momento. Así que cambios vienen, triunfos vienen, sigan adelante, claman, orando y alegrando vuestros corazones, porque yo me manifestaré en todos aquellos que dispongan su corazón para lo mío. Estaré protegiendo y guardando mi obra, mi iglesia, y los que me siguen los protegeré y los guardaré siempre, donde quiera que vayan, donde quiera que estén, siempre habrá protección, siempre los guardaré. Aunque el diablo sí ha querido postrar a muchos y quitar la vida a muchos, no le he permitido. Por tanto, las oraciones son muy importantes. Vuestras oraciones son muy importantes. Sigan adelante, sean valientes, sean fuertes y sigan. Alegría en vuestros corazones deben tener y mucho entusiasmo, mucho optimismo, porque las bendiciones están cerca. Bendición les daré a todos. Grandes triunfos y victorias. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Gracias, eterno Dios Jesucristo. Gracias, mi Señor Jesucristo, por tu misericordia, por tu bendición, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas gloriosas, Señor. Gracias, eterno Dios, porque tú eres grande y justo y porque tú nos oyes, porque tú nos miras, mi Señor, y porque tú no nos abandonas y no nos dejas en la orfandad, porque tú no nos dejas huérfanos, Padre. Estás siempre al lado de nosotros, escuchándonos y bendiciéndonos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Señor amado. Escuchando la palabra de verdad, orando en todo tiempo, mi Señor. Alabando el nombre del Señor por siglos de los siglos. Las alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria para ti, mi Señor. Desciende con el poder de tu Espíritu Santo, mi Señor. Desciende con el poder de tu Espíritu Santo. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva, Señor. Bautiza con tu Espíritu Santo y da dones espirituales, mi Señor. Quita, Señor, toda mente entenebrecida, quita todo capricho, toda rebeldía, toda necedad. Liberta, mi Señor, a los cautivos. Liberta a los cautivos. Bendito Dios, poderoso Rey, glorioso mi Señor. Santo eres, mi Señor. Bendito para siempre. Bendito por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias, Señor. La honra y la gloria para ti. Grande eres, Jehová, digno de suprema alabanza. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de milagros? Aleluya. Gloria, mi Señor. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? Gloria, mi Señor. Bendito Dios, bendito el Señor. Gracias, Señor. Alabado tu nombre. Gracias, aleluya. Gloria al Todopoderoso. Bendito por los siglos de los siglos, aleluya. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo
gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Sí, mi Señor, gracias, Padre. Gracias, eterno Dios. Bendito y alabado tu nombre para siempre. Gracias, aleluya. Gracias, mi Señor. Las alabanzas son para ti, mi Señor. La honra es para ti, Señor. Tú eres santo y justo. Gracias, mi Señor. ¿Qué debemos hacer para pagar tus bienes? ¿Qué debemos hacer, Señor, para recompensarte? ¿Qué debemos hacer, Señor? Aquí está nuestro corazón. Acéptalo, Señor. Acepta nuestro corazón. Gloria a ti. Alabado tu nombre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Rey. Poderoso, Señor. Gracias, Señor, por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito eres, Señor.